Desde muy joven, Carlos había creído que ser fuerte era sinónimo de no mostrar debilidad. Llorar, dudar o necesitar a alguien eran señales de flaqueza que él debía evitar. Así le habían enseñado, y así vivía. Pero con los años, y sobre todo tras aquella ruptura que lo quebró por dentro, empezó a entender que reprimir el dolor no lo hacía desaparecer, solo lo convertía en una sombra silenciosa que lo seguía a todas partes. Todo comenzó cuando Ana se fue. No hubo gritos ni escenas dramáticas, solo un adiós suave y una puerta que se cerró. El silencio que quedó después fue ensordecedor. Al principio, Carlos intentó distraerse. Trabajo, salidas, amigos, cualquier cosa para no pensar. Pero las noches eran implacables. Cuando apagaba las luces y no quedaba nadie, la soledad se volvía abrumadora. Recordaba cada palabra, cada gesto, cada promesa rota. Y entonces comprendió, el dolor era inevitable. Pudo haberse quedado atrapado en la autocompasión. Pudo culparla a ella, al destino o a sí mismo. Pero eligió mirar de frente esa herida abierta. Comenzó a leer, a escribir, a caminar solo. Descubrió el estoicismo, una filosofía que no le prometía eliminar el dolor, sin enseñarle a vivir con él sin volverse su esclavo. Leyó a Marco Aurelio, a Séneca, a Epicteto. Esas voces antiguas hablaban con una claridad que lo estremecía. Comprendió que el sufrimiento, a diferencia del dolor, era una elección. Dolía perder, sí, pero quedarse anclado al pasado era algo que podía evitar. Cada día era una oportunidad de decidir cómo enfrentaría su realidad. Carlos empezó a cambiar. No de forma brusca, sino lenta y consistentemente. Se levantaba temprano, escribía en un cuaderno sus pensamientos, agradecía por pequeñas cosas. Empezó a ver que el dolor, aunque constante, también era un maestro. Le mostró sus puntos débiles, sus dependencias emocionales, sus miedos más profundos. Y a medida que se conocía más, también comenzaba a soltar. Soltar la necesidad de controlar, de entender todo, de tener siempre una respuesta. A veces, simplemente aceptaba no saber. Y eso también era libertad. Pasaron los meses. Ana seguía presente en su memoria, pero ya no dolía de la misma forma. Era como una cicatriz, visible, pero no sangrante. Carlos ya no esperaba que ella volviera. En cambio, se enfocaba en reconstruirse. Sabía que no volvería a ser el mismo, pero tampoco quería serlo. Ese antiguo Carlos había vivido desde la ilusión del control, desde el temor a perder. El nuevo Carlos estaba aprendiendo a vivir desde la aceptación. Agradecía lo vivido, incluso el dolor, porque sin él no habría despertado. El sufrimiento lo había llevado a un lugar más profundo, más honesto, más humano. Cada vez que recordaba aquellos días oscuros, no sentía vergüenza, sino orgullo, porque no había huido, porque eligió enfrentar sus emociones en vez de esconderlas, porque entendió que dominar sus emociones no era reprimirlas, sino comprenderlas, escucharlas, dejarlas pasar sin dejarse arrastrar. El dolor no lo definía. Era parte de su historia. Sí, pero no era su identidad. Había aprendido que no todo lo que duele es malo y no todo lo que brilla es verdadero. Esa sabiduría, ganada a través de la experiencia, era ahora su mayor tesoro. Carlos comenzó a notar cómo el tiempo no curaba todo, pero sí lo transformaba. Algunas heridas no cerraban por completo, pero dejaban de sangrar. Aprendió que la verdadera sanación no era olvidar lo que pasó, sino recordar sin que doliera de la misma manera. Era como una cicatriz. No desaparece, pero ya no duele al tocarla. Eso, para él, era progreso. Durante una tarde lluviosa, mientras observaba cómo las gotas resbalaban por la ventana, pensó en cuántas veces había deseado no sentir, cuántas veces había querido apagar el corazón, esconder la memoria, silenciar el alma. Pero ahora comprendía que evitar sentir también era evitar vivir, y que una vida sin dolor probablemente también sería una vida sin amor, sin profundidad, sin sentido. Alguien le preguntó una vez si se arrepentía de haber amado tanto. Carlos respondió sin dudar, no. Me arrepiento más de las veces que no me permití sentir por miedo a sufrir. Porque el dolor, aunque duro, siempre le había enseñado algo. En cambio, el miedo lo había detenido, lo había limitado, le había robado oportunidades de conocer su verdadero potencial. En una charla con un viejo amigo, hablaron de la diferencia entre resignarse y aceptar. La resignación es pasiva, una forma de rendirse. La aceptación, en cambio, es activa. Es mirar la realidad a los ojos y decir, esto es lo que es, y aún así sigo. Carlos eligió aceptar.
Ya no se quejaba del pasado ni idealizaba el futuro. Estaba aprendiendo a estar presente, incluso cuando el presente dolía. Empezó a caminar sin música, sin distracciones, solo con sus pensamientos. Y aunque al principio le resultaba incómodo, con el tiempo lo sintió necesario. Era como limpiar su mente, dejar espacio entre tanto ruido. Esas caminatas se volvieron rituales de autoconocimiento. A veces lloraba en silencio. Otras, sonreía sin razón. Pero siempre volvía a casa más ligero. Un día, se encontró con una antigua conocida. Hablaron de la vida, de los giros inesperados, de las pérdidas y los aprendizajes. Ella le dijo algo que se le quedó grabado. El dolor es como el fuego. Puede destruirte o forjarte, depende de cómo lo uses. Esa frase se convirtió en su guía. Empezó a ver cada situación difícil como una oportunidad de forjar algo nuevo en su carácter. Carlos también empezó a escribir un diario. No buscaba hacer literatura, solo entenderse. Anotaba lo que sentía, lo que pensaba, lo que temía. Y en esas páginas descubría partes de sí mismo que nunca había explorado. El papel no lo juzgaba, no lo interrumpía, no le exigía ser fuerte. Solo lo recibía tal como era. Era, en cierto modo, una forma de terapia. Con el tiempo, se hizo más selectivo con las personas. No porque se volviera frío, sino porque entendía que su paz interior era demasiado valiosa como para compartirla con quien no la respetara. Aprendió a decir no, a poner límites, a elegir calidad sobre cantidad. Descubrió que muchas veces el sufrimiento venía de permitir la presencia de personas que no sabían cuidar ni su propia alma. Un amanecer, mientras tomaba café, escribió en su diario: «Hoy no quiero controlar nada. Solo quiero vivir lo que venga». Esa rendición no era debilidad, era libertad. Era dejar de pelear con lo que no podía cambiar y enfocarse en lo que sí dependía de él. Su actitud, su mirada, su forma de responder. Carlos también entendió que no tenía que demostrar su dolor para que fuera válido. No necesitaba romperse frente a los demás para que lo tomaran en serio. El sufrimiento no siempre es visible y la fortaleza no siempre se nota. Aprendió a validar sus emociones sin necesidad de aprobación externa. A veces, el mayor acto de valentía es llorar en privado y seguir adelante. Una tarde, frente al mar, pensó en todas las veces que creyó que no saldría adelante. Sonrió al recordar que, aun con miedo, siguió. Que, aunque dolido, caminó. Que, incluso roto, eligió amar otra vez. Y se prometió que nunca permitiría que el dolor lo convirtiera en alguien amargo. Prefería ser sensible, vulnerable, pero auténtico. Empezó a compartir su historia con otros. No desde el orgullo, sino desde la empatía. Descubrió que cuando hablas desde tus heridas sanadas, puedes ayudar a otros a sanar. Sus palabras no eran consejos, eran acompañamiento. No decía sé fuerte, decía te entiendo. Y eso, para muchos, era más que suficiente. Carlos también perdonó. No porque lo que hicieron estuvo bien, sino porque merecía paz. El perdón no fue olvido, fue libertad. Se liberó del peso de cargar con rencores, de revisar una y otra vez los errores ajenos. Se dijo, no perdono por ellos, perdono por mí. Y en ese acto, encontró un alivio profundo, como si hubiera soltado una piedra que llevaba años en el alma. Con el paso del tiempo, Carlos ya no temía al dolor. Lo respetaba, sí, pero no lo evitaba. Sabía que cuando llegara otra vez, porque siempre llega, él estaría listo. No con armaduras, sino con conciencia. No con rechazo, sino con presencia. No con negación, sino con aceptación. Y esa preparación interna era su mayor fortaleza. Antes de dormir, solía repetir en silencio: elijo no sufrir por lo que no puedo cambiar. Era su mantra. No porque fuera fácil, sino porque lo necesitaba. Y poco a poco, esa lección se fue convirtiendo en hábito, y el hábito en filosofía de vida.